Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este 18 de octubre, donde se cumplen 4 años desde el estallido social. Y por Dios que ha pasado agua debajo de este puente, cuántas cuentas hay que sacar de lo que se ha logrado, de lo que no se ha logrado, de un proceso constitucional fallido como fue el proceso pasado, con otro proceso constitucional en curso que también tiene posibilidades, al menos lo que dicen las encuestas hoy día digo, altas posibilidades de fracasar, con una reforma a las pensiones que aún no se logra concretar y en definitiva con un Congreso fragmentado y donde cada vez es más difícil llegar a acuerdos. De todo esto y más queremos conversar con el senador por la región de Valparaíso, senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Senador, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buen día, Mirna, gracias por la invitación. Senador, partamos entonces por este aniversario del 18 de octubre. Quiero saber cómo ve usted lo que ha pasado en estos 4 años y qué responsabilidad tiene tanto la clase política como su propio partido en no haber logrado acuerdos para resolver los temas que demandaba la ciudadanía. Sí, mira, permíteme hacer la reflexión desde algo que ocurrió ayer mismo en el Senado y que a mí me dejó reflexionando porque dije, aquí puede haber como un síntoma de un malestar que sigue latente, ¿no? Ayer en el Senado se rechazó la idea de legislar de un proyecto de ley que se venía discutiendo hace harto tiempo sobre el cierre anticipado del comercio, digamos, a las 19 horas, digamos, habían distintas propuestas, pero era como cerrar más temprano y donde el objetivo era que la gente podía llegar, bueno, más temprano a su casa, no ser asaltada, estar tiempo con los hijos, estos horarios hasta tan tarde que cierra el comercio, hasta las 11 de la noche, 10 de la noche, etcétera. Bueno, y la galería del Senado estaba repleta y se rechazó por 2 votos, ¿no? Toda la derecha votó en bloque en contra y además, hay que decirlo, también faltaron algunos senadores, no estaban en sala, qué sé yo, senadores de centro izquierdo, independiente. Bueno, se rechazó por 2 votos. Y la indignación de los dirigentes, las y los dirigentes, había muchas mujeres en la galería, fue impresionante. Siempre hay abucheos cuando ocurren estas cosas, o aplausos cuando se aprueba algo que la gente lo valora, pero acá fue impresionante y se quedaron mucho rato gritando desde la galería al Senado, senadores corruptos, payasos, no confiamos en ustedes, nos traicionaron, bueno, un montón de cosas, y tuvimos algunos senadores que subir a tratar de mediar, digamos, se suspendió la sesión, y yo conversaba con algunas mujeres, sobre todo mujeres, dirigentes sindicales que estaban llorando, Mirna, llorando, y dije aquí hay algo que no estamos percibiendo del malestar latente, y cuando se ponían a conversar en el fondo, en el pasillo, ya como tratando de calmar, decir, es que mira, acá venimos 2 años conversando, este rechazo implica que en un año más recién se vuelve a presentar un proyecto, nosotros no vemos a nuestros hijos se crían solos, nos asaltan, los salarios son de miseria en el comercio, mientras las grandes tiendas ganan mucha plata, estamos endeudados hasta el cogote. Todo eso digamos, y estamos hablando de gente trabajadora, o sea, que uno podría decir ya superó la pobreza en Chile, es de esta clase media precaria, que es la gran mayoría de la población, y uno dice, ese malestar está latente. Entonces, claro, ¿qué ha pasado con el sistema político? Y ahí voy al fondo de tu pregunta, Mirna, en esta reflexión y también autocrítica, porque yo soy parte del sistema político, soy senador de un partido político, fui presidente de un partido político. La distancia entre la ciudadanía de a pie y el sistema político es brutal, la desconfianza es brutal, la sensación de que acá hay una élite que está solo al servicio de los poderosos. Recuerda, si tú puedes recordar las encuestas que salían en el contexto del estallido social,
tanto estudios cuantitativos como cualitativos. Esa era la percepción de abuso de los poderosos, ¿no? Y por otro lado, la lentitud para dar respuestas sociales a la vida cotidiana de la gente. Y ahí me hace mucho sentido la reflexión que hace Katia Araujo, ¿no? Ha sacado distintas entrevistas, artículos este último tiempo, donde una de las críticas que nos hace al mundo político es haber puesto todo el énfasis, todas las fichas en procesos constituyentes que son complejos, son muy abstractos, eh, son a largo plazo, son cambios a largo plazo, y no haber dado en paralelo. No quiere decir que la vía constituyente no era un camino, digamos, de salida democrática a la crisis. Eso yo lo afirmo, creo que sí era, en ese momento había que hacerlo, pero no nos podíamos conformar solo o poner todas las expectativas ahí, sino que haber apurado el tranco yo diría, en las respuestas que se dieron o en las declaraciones que se dieron en la marcha el 25 de octubre. Recuerdo también esa marcha multitudinaria, millonaria de gente. Yo estuve ahí también como uno más, y en todas las ciudades del país, y donde en el fondo había como una especie de consenso de las élites políticas y económicas en decir, sabes que acá tenemos que avanzar hacia un país que comparta los privilegios, que garantice derechos sociales, movernos hacia un estado de bienestar. Ese era el tipo de consenso que estábamos en ese momento. Y ahí, Claro. como sistema político en conjunto, nos hemos demorado muchísimo en dar respuesta y avanzar concretamente en ese camino. Claro, senador, lo que pasa es que vamos haciendo memoria de los hechos como ocurrieron, ¿verdad? Usted habla de esta reunión, de este gran evento, ¿no es cierto?, en la Plaza Italia, con esta cantidad de personas, más de 1 millón de personas manifestándose, en fin. Pero quiero entender de qué manera, en el fondo, la clase política se farrió el proceso, porque en ese minuto, tal como usted dice, la ciudadanía tenía un alto, la atención estaba puesta al margen, por cierto, de las manifestaciones violentas y de todo lo que pasó también con acciones delincuenciales, de pillaje, en fin. Pero hablemos de esas demandas, ¿no es cierto? Estaba puesta ahí esa mayor tensión. Y ocurre que uno siente que el sistema político y la clase política se farrió la posibilidad de generar los cambios. Entonces, por eso le pregunto, desde lo que a usted le toca, como representante de un partido, Revolución Democrática, que además ha estado en el ojo del huracán por el caso Convenio, ¿qué responsabilidad tiene usted o siente usted que tiene no solo su partido, sino que su colectividad o el Frente Amplio, digamos, en que no se haya logrado ningún tipo de acuerdo para alcanzar las metas que se proponían en esos días? Claro, a ver, uno dice, en ese momento era el 2019, quedaban todavía 2 años y tanto del gobierno de Piñera. Por tanto, nosotros éramos oposición, y uno puede decir, a ver, el tipo de oposición que fuimos, y eso yo creo que es una autocrítica que hemos hecho, desde el presidente Boric para abajo, varios dirigentes del Frente Amplio, el tipo de oposición muy impugnadora, muy desde la denuncia, la impugnación, en vez de haber sido un tipo de oposición dura, porque, ojo, había también un contexto, y creo que es importante mencionarlo como parte de las lecciones del estallido social, la crisis más grave de violación a los derechos humanos que hemos vivido post-dictadura, y eso creo que es un consenso también que hay que afirmar, y que a veces se relativiza en Chile. Estábamos en ese contexto, pero claro, cuando se abre la oportunidad constituyente, creo que nuestro sector puso demasiadas expectativas en decir, bueno, acá tenemos la oportunidad de superar el neoliberalismo. Recordemos lo que se decía a nivel internacional, este experimento neoliberal chileno que se impuso en dictadura, ahora parecía ser que llegaba a su fin y podían hacer algo nuevo. Y nosotros poníamos la expectativa en que el proceso constituyente iba a abrir el camino hacia superar el neoliberalismo. Y creo que Hugo, pusimos perdone, demasiado. claro, y ahí hubo Sí, una sobrelectura quizás de lo que estaba pasando cuando sin ustedes duda. dicen vamos a superar el neoliberalismo, pero resulta que en la práctica las personas tampoco pedían que pasáramos al socialismo. O sea, no, a lo No, mejor no tan no. neoliberal, pero tampoco nos fuéramos para digamos, al otro lado del arco. No, y de hecho era una pregunta abierta en nuestro mundo también en el Frente Amplio. Tampoco es que decíamos, bueno, ¿cuál es la receta? No teníamos una receta, no teníamos un ladrillo como si lo tuvo
la dictadura, que había un grupo de economistas de la Católica que elaboraron el ladrillo y le propusieron a la dictadura hacer una refundación, porque la verdadera refundación la hicieron en dictadura, y con violencia, digamos, ¿no? Con 17 años de dictadura. Nosotros decíamos acá, teníamos ciertas líneas que nos interesaba empujar, como por ejemplo la desmercantilización de los derechos sociales, ¿no? Instaurar una sociedad con derechos sociales, avanzar en todo lo que es la justicia ambiental, el feminismo, etcétera. Eso como maneras de superar el neoliberalismo, pero no es que teníamos una receta. Y ahí creo que, y usted dice una sobreinterpretación en términos de decir, bueno, la sociedad parece que está pidiendo un cambio estructural, no un cambio de fondo, cuando había múltiples demandas que tienen que ver con los malestares de la vida cotidiana. Y por eso pongo el ejemplo de lo que ocurrió ayer en el Senado, cuando las mujeres se ponen indignadas, llorando, es porque acá no hay una cuestión solamente ideológica, política, militante, que probablemente pueda haber de algún dirigente sindical, sino que hay un malestar cotidiano de verdad, que como sociedad no hemos sabido leer, y por tanto nuestro rol como oposición en ese momento es, creo yo, haber buscado alternativas más propositivas, más de corto y mediano plazo, con Piñera que también no ayudaba mucho en ese momento, hay que decirlo, a alternativas bien concretas, ¿no? Por ejemplo, cosas que se lograron en el primer año del gobierno de Boric, o sea, cosas que no eran tan difíciles de lograr, las 40 horas laborales, el royalty minero, el salario mínimo 500.000 pesos, el copago cero, o sea, cosas que nosotros empezamos a hacer en el primer año del gobierno de Boric, pero las pudimos haber empujado con una actitud de pronto más constructiva, en paralelo al proceso constituyente durante el gobierno de Piñera, y no haber exacerbado de pronto esta actitud opositora, impugnadora. Esa es una lectura que yo hago hoy día, 4 años, digamos, ¿no? Y sabiendo que todavía están pendientes las respuestas sociales a la gente, pensiones, salud, vivienda, etcétera. Senador, y si usted lo ve en términos súper, digamos, claros y honestos, ¿no? Lo que hace la oposición hoy día de alguna manera es devolver la mano. O sea, la oposición hoy día, perdón, claro, la oposición hoy día, cuando fue oficialismo, sintió que ustedes no le dieron tregua, que ustedes de verdad hicieron de la acusación constitucional un permanente, ¿no es cierto?, en el Congreso, que horadaron o que afectaron aún más el proceso democrático que ya se estaba viendo afectado como consecuencia del estallido. Entonces, hay una razón también ahí, diría usted, de que esta oposición hoy día sea también tan difícil de lograr acuerdos con ella y que sea tan complejo, en definitiva, alcanzar esos elementos necesarios para la paz social del país? Sí, yo creo que hay dos elementos. Uno es eso, devolver la mano sin duda alguna, como decir, ustedes se portaron así, nosotros vamos de vuelta, y eso es como juego típico de política de suma cero, pero es así. Y lo otro es el factor republicano, que no lo teníamos tan presente, y creo que esa es otra autocrítica de nuestro sector, que no leímos cómo se estaba incubando también dentro de ese malestar, dentro de esa revuelta social y popular, una reacción conservadora de sectores que se organizan, que tienen redes internacionales, que mueven la aguja, que logran dar vuelta, ¿no?, el péndulo, y eso ya lo vimos en la primera vuelta presidencial, como José Antonio Kast sale primero, le gana a la derecha, Chile Vamos, y eso, claro, genera un efecto en la derecha, en Chile Vamos, en una actitud que al principio los dirigentes de Chile Vamos decían, no, nosotros no vamos a ser como fueron ustedes, vamos a ser constructivos, vamos a buscar acuerdos, etcétera, pero el factor republicano les mueve el piso, ¿no? Les mueve el piso y les dice, no, acá parece que y vuelve la calculadora electoral, y Chile Vamos se siente amenazado por este auge republicano donde le quitan electorado, y entonces dicen, es más rentable ser duros, ser una oposición intransigente, obstruccionista, ideológica, programática, identitaria, conectando con ciertos elementos de populismo, ¿no?, de marketing digital y populismo, para con 2 o 3 cosas, mensajes simples, claros, que conectan con el malestar ciudadano cotidiano, por ejemplo, la delincuencia, la inseguridad, etcétera, los migrantes, ¿no?, como exacerban ese tipo de mensajes y mueven la aguja en el campo de la derecha. Y ese factor es un factor que nosotros no teníamos, no lo consideramos, lo minimizamos, no pensamos que podía emerger, dado el contexto de estallido social en Chile, que se genera una reacción conservadora, ¿no?
y hoy día estamos en una amenaza de no solo tener un status quo, lo que yo digo, una frustración personal, ¿no? De, como que volvimos a la etapa pre-estallido del oasis, ¿no? Donde la elite decía, no, si Chile es un oasis, eh, y donde como que se va consolidando o enquistando este neoliberalismo con rostro humano, digamos, ¿no? Como que ese es el consenso. En vez de avanzar hacia una propuesta de estado de bienestar, de derechos sociales, estamos como consolidando el status quo de un neoliberalismo con rostro humano. Pero no solo eso, incluso hay peligro de retroceso, de regresión conservadora por el auge de la extrema derecha republicana. Cuénteme, senador, ¿cuándo su partido va a definir qué va a votar en el próximo plebiscito de diciembre? Mire, lo que hemos definido, a mí me tocó ser presidente hasta hace poquito tiempo y lo que estábamos en esas conversaciones, y entiendo ahora la directiva también está en la misma línea, que es más que definir como partido solitario, queremos coordinar una respuesta colectiva como oficialismo, incluso con la DC, de cara al plebiscito. Es decir, vamos a jugar hasta la última carta que haya en este partido que está terminando, como se ha dicho con la analogía del fútbol, está terminando el partido, creemos que vamos perdiendo. Pero los pequeños márgenes de oportunidad de tener un texto razonable, un acuerdo más transversal que incluya a las derechas y a las izquierdas, la vamos a dar hasta el último minuto. De hecho, nuestro experto de RD, Domingo Lovera, fue designado como parte de la comisión mixta y él va a hacer su trabajo ahí, y Domingo Lovera ha demostrado, y no ha sido una actitud solo personal de él, ha sido con apoyo del partido, me tocó estar en muchas reuniones y conversaciones con él, de cómo ha tendido puentes con la derecha, con Chile Vamos, desde el día uno. Ha buscado esos puentes, ha buscado constructivamente tener un texto que sea un acuerdo transversal desde las derechas a las izquierdas. Lamentablemente nos hemos encontrado con una muralla conservadora por la hegemonía que tienen los republicanos. Entonces, primero vamos a terminar el trabajo que hay que hacer. Y luego, como oficialismo, incluso con la DC, vamos a definir colectivamente de cara al plebiscito cuál va a ser nuestro llamado. Todavía quedan algunas semanas, queda un tiempo, y por tanto no queremos entrar en esta ansiedad. Sé que algunas personas ya han salido a decir que van a votar en contra. Escuché a Alejandra Kraus, por ejemplo, consejera de la Democracia Cristiana. Bueno, distintas personas han salido del mundo de la centroizquierda y la izquierda a decir que van a votar en contra, pero partidariamente creo que es importante tener una definición colectiva y dar esa señal a la ciudadanía de todas maneras, en algunas semanas más. Sí, senador, pero definiendo su postura, que todo indica, para qué estamos con cosas, pues senador, si todo indica que ustedes van a llamar a votar en contra, dado que más allá que esté el representante de RD como experto en esta comisión, está en absoluta minoría, todo indica, vamos, o sea, yo entiendo lo que usted está diciendo, políticamente ustedes no van a dar por cerrado el proceso hasta que termine, pero en definitiva, ¿tiene claro lo difícil que va a ser liderar una campaña en contra, independiente de lo que digan las encuestas hoy día? Usted sabe que queda todavía mucha agua, o sea, tiene todavía el país 2 meses y un poquito menos para decidir cuál va a ser su voto el 17 de diciembre. ¿Tiene claro lo difícil que es esta campaña en contra respecto de la a favor? Sí, sin duda alguna. Yo creo que no hay que confiarse en las encuestas para nada. Ojo, no me quiero adelantar con estrategias de campaña porque, insisto, no hemos definido el tema, pero si es que esa fuese la opción, claramente, porque ya está saliendo la derecha ya comenzó en una campaña a favor, ya comenzó una pre-campaña, Piñera ya dijo que iba a votar a favor, Macaya, los dirigentes de Renovación Nacional, republicanos, bueno, Kast está recorriendo el país en una gira presidencial. Vamos a ver qué hace Matei, que es la otra presidenciable de la derecha, que ha dicho que ella no quería poner su capital político en un proyecto fracasado, algo así lo dijo. Pero bueno, hay un debate, la derecha ya comenzó, ellos tienen mucha plata, ya saben hacer campañas con voto obligatorio, usan muy bien el marketing digital con 2 o 3 puntos que le hacen sentido a la gente. Entonces, para nada está resuelto el tema. El voto obligatorio genera mucha incertidumbre, eso es así, y como dice usted, la gente decide muy al final su voto, ¿no? Por más que las encuestas marquen cierta tendencia hoy, pero eso podría eventualmente cambiar. Ahora, más allá de la campaña, porque yo lo que veo en la estrategia de la derecha es decir, mire, nosotros vamos con nuestra propuesta, nuestro programa de gobierno, instauramos nuestras ideas
identitarias, conservadoras, y vamos a ir por ganar la elección en una estrategia electoral, digamos, de corto plazo, y como dijo Silva, el republicano Opus Dei, consejero, dijo, aunque sea por un voto, esto está ok. Entonces no les interesa que la Constitución sea un acuerdo transversal de una gran mayoría contundente y con acuerdo de todo el arco político. No les interesa eso, sino que imponer sus ideas en este corto plazo y sacar la ventaja pequeña, digamos. Senador, lo cual ¿y usted creo que es fuente de inestabilidad para Chile. Esto va a ser fuente de inestabilidad para Chile. Senador, pero usted que está en el Congreso, ¿qué opina de lo que ha dicho el senador Macaya? Que de alguna manera está diciendo hay que votar a favor y no es que de alguna manera, él lo dijo así, que es votar a favor para luego reformar lo que haya que reformar en el Parlamento. Sí, se da algo similar a lo que dijimos aprobar nosotros. Para reformar. Claro, que terminábamos diciendo eso cuando a Boric lo criticaban por decir, mira, yo prefiero una constitución democrática, nacida en democracia, con toda la diversidad del pueblo de Chile expresada ahí, a una constitución dirigida, algo así lo dijo, por 4 generales, pese a que no la escribieron los generales, sino que la escribió Jaime Guzmán y la Comisión Ortúzar, pero los que estaban detrás eran los generales. Y eso generó una ola de crítica, etcétera, y después nosotros dijimos, mira, mejor vale la pena aprobar un texto que genera muchas dudas en distintos sectores, pero armar un programa de reformas en el Congreso para mejorar el texto. Eso es lo que nosotros propusimos y la derecha legítimamente dijo no, yo voy en contra. Entonces, claro, Macaya está en esta otra posición porque las ideas, y ahí es donde no hemos aprendido en corto plazo, las ideas de Macaya son muy similares a las ideas de los republicanos, entonces a él le acomoda esta constitución conservadora y por tanto dice, mire, mejor aprobemos esta constitución conservadora y después le podemos ir haciendo algunos ajustes en el Congreso, pero es como una estrategia para ganar el plebiscito, digamos. Senador, quiero llevarlo al tema de lo que ha pasado con el asesor presidencial del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, en toda estos días que pasaron para que finalmente él tomara la decisión de ir a la comisión investigadora por el caso Convenio. ¿Fue un error de parte de él, diría usted, y del gobierno alargar tanto esto más allá de lo que haya dicho el Contralor o lo que diga la oposición? Mira, a mí me cuesta ser vocero hoy día de este asunto porque ya no soy presidente de partido, soy compañero de Miguel, le tengo mucho aprecio, pero él ocupa un rol muy relevante que es un cargo de confianza del presidente de la República, está muy cerca del presidente de la República, por tanto, opinar demasiado ahí de las conversaciones y las decisiones que van tomando, claro, involucra no solo a Miguel, sino que involucra a presidencia. Entonces, ya, pero él puede decir que no, pues él sabe lo que va a decir y lo que no va a decir, ¿no? Sí, él es un dirigente adulto responsable, pero obviamente las decisiones que él tome en esto involucran no solo a él, sino que involucran a presidencia, involucran el cargo que tiene. Entonces, yo lo que he visto, lo que he escuchado de él, las declaraciones, etcétera, es que él siempre ha manifestado disposición a colaborar. De hecho, mandó una respuesta por escrito, que es lo que se acostumbra, Mirna, esto para la gente que nos pueda estar viendo, escuchando, lo que se acostumbra con asesores, gabinetes, esto fue con una gabinete de la presidenta Bachelet, con distintas personas que las comisiones investigadoras a veces invitan a personas que son de confianza, que no tienen el estatus de funcionario público, a pesar de que obviamente reciben un sueldo del Estado, pero tienen el estatus como más bien de asesores de confianza. Lo que se acostumbra en las comisiones investigadoras es enviarles un cuestionario y responder por escrito. Eso es lo que se acostumbra. No, eso no está escrito en ninguna parte, no está en el reglamento de que tiene que ser así, pero es lo que se acostumbra, lo que se ha hecho antes, y por tanto Miguel lo que hizo en un momento, creo que el 12 de octubre, respondió preguntas de cuando él fue subdere, respecto de una fundación que creo que es Procultura, respondió y dijo estoy disponible a seguir respondiendo, pero claro, ellos exigieron que vaya físicamente, y eso es nuevo. Ojo, eso es nuevo y puede marcar un precedente de aquí para adelante. Si esto va más allá del presidente Boric, o sea, ¿qué pasa el día de mañana? Gobierna la derecha y hay un lío de cualquier tipo y se quiere invitar al asesor para involucrar al presidente en algo, etcétera. O sea, se puede hacer el juego político instrumental, digamos, y ojo, y en una causa que está en la justicia y donde hay querellantes
porque acá no nos olvidemos que el Partido Republicano se querelló en este caso y le imputa delitos a Crispi, a Jackson, a otros dirigentes de RD, le imputan delitos sin pruebas. Eso está en la justicia, está en fiscalía, y por tanto lo que yo veo es que acá hay una jugarreta también de decir, bueno, llevemos a Crispi a la comisión investigadora, el mismo que es querellante, y que tiene que no sacar como comillas ventajas comunicacionales de una declaración de un proceso que se está llevando en el Ministerio Público. Entonces, el contexto es complejo y por tanto no era fácil la respuesta. Ahora Miguel finalmente dice, mire, frente a esta discusión que es bien pequeña, que yo creo que a la gente le importa bien poco, algunos medios lo levantan mucho, le suben mucho el volumen, pero a la gente, creo yo, le importa bien poco. La gente lo que yo creo que quiere es que haya verdad, que haya justicia, que se sancione a los responsables, pero tampoco que haya una cacería de brujas y que se arregle el sistema de transferencias a privado. Senador. Y toda esta pelea pequeña de amenazas de la UDI, de que si no va Crispi vamos a votar en contra del presupuesto, toda esa pelea pequeña, y por tanto Miguel dice, mire, salgamos de ahí, yo estoy disponible, cítenme ustedes, por escrito, presencial, resolvamos el asunto porque no tengo nada que esconder. En el fondo, si Miguel no tiene nada que ocultar en términos de lo relevante para la investigación que se está llevando adelante. Ok, senador, se nos acaba el tiempo, muy cortito se lo pido porque se ha hablado de que ustedes como generación y como Frente Amplio, ¿no? O Apruebo Dignidad, pasan de ser los hijos del estallido a los padres del estallido. Bueno, lo decía Pepe Out en una conversación, ¿verdad? En el sentido de que hoy día, además, tienen que enfrentar un evento que va a ser complejo, esperemos que no, en materia de seguridad pública. O sea, ya el subsecretario Monsalve ha anunciado un gran despliegue policial. ¿Me puede, por favor, indicar cómo ve usted lo que pueda ocurrir hoy día y esta dicotomía o estas paradojas de la historia, ¿no es cierto? Ahora son ustedes los que están a cargo de la seguridad pública y son ustedes los que tienen que asegurarle al país que va a haber precisamente tranquilidad y paz este día, ¿no? Sí, si me permiten muy brevemente sí. Responder a Pepe Out, porque normalmente no coincido en sus comentarios, en sus opiniones, está bien, tiene todo el derecho a hacerlas, pero esto de los hijos, los padres, no me hace sentido. Nosotros somos una generación política que nos tocó vivir un estallido, insisto, una crisis más grave de violación a los derechos humanos en democracia post-dictadura. Eso sigue pendiente en términos de impunidad respecto a las policías, de reforma carabinero, lo ha dicho Amnistía Internacional en Chile. Hay temas pendientes todavía en materia de derechos humanos ahí, pero y de garantías de no repetición, y lo que hablábamos al comienzo, hay temas pendientes en materia de respuestas sociales a la ciudadanía. Y eso no es responsabilidad o que nosotros seamos ahora los padres de, sino que creo que es una responsabilidad en conjunto de todo el sistema político y todas las élites políticas. O sea, acá el mundo de Pepe Out tampoco se puede desentender de su rol, de sus vocerías, de su responsabilidad en el asunto, la derecha tampoco, etcétera. Creo que somos todos corresponsables. Es cierto que nosotros estamos en el gobierno, y es una alianza de gobierno entre la izquierda y la centroizquierda. Y lo que se ha preparado para este día, primero el llamado a que sea un día más bien de reflexión, de tengamos este tipo de conversaciones, Mirna, y agradezco el espacio para que podamos profundizar en lecturas que probablemente no van a ser, y no tienen por qué serlo en una sociedad democrática. Aprendamos a tener discrepancias, diversidad, pero que podamos aprender a conversar, a convivir democráticamente. Yo tengo mi lectura, Macaya tendrá otra, etcétera, y así. Pero que sea un espacio de conversación, de reflexión, de sacar en limpio y de ver en qué puntos hay acuerdos, en qué puntos hay desacuerdos. Creo que ojalá ese es primero el llamado a aquello. Segundo, obviamente no a la violencia, no a los actos vandálicos que muchas veces en estas fechas grupos minoritarios se aprovechan de cometer actos violentos y vandálicos. Ocurrió en el año pasado que en el día hubo varias manifestaciones bien pacíficas, pero en la noche hubo focos de delincuencia, saqueos en algunos lugares, etcétera. Y para eso se ha preparado un dispositivo que está a cargo del Ministerio del Interior, Monsalve, las delegadas, etcétera, para prevenir, resguardar la seguridad pública, y eso es algo que le toca a este gobierno, y creo que, uno nunca puede garantizar que no va a ocurrir nada, pero en el fondo la idea es que haya una preparación
para, ojalá, aminorar, ¿no?, lo mínimo posible. Y se han tomado incluso algunas medidas, entiendo, de que la gente pueda volver un poco más temprano a su casa, como ocurre de repente en otras fechas, ¿no? Qué sé yo, los 11 de septiembre, el Día del Joven Combatiente, que siempre son fechas que grupos minoritarios aprovechan de generar actos de delincuencia, vandalismo, que no tienen nada que ver necesariamente con la reflexión más política. Bien, senador Juan Ignacio Latorre, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, por la conversación. Que esté bien, Gracias, buen día. que tenga buen día. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con el comisionado experto, el ex ministro de Justicia, además, y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Ya volvemos. En instantes,